Ana Virginia vive en un hogar de larga estancia. Llegó a él hace 4 años, gracias al programa de CONAPAN, por violencia doméstica de parte de sus hijos, porque tenían tiempo de maltratarla. Ana Virginia, como otros adultos mayores, no quisieron compartir a minuto 15 su testimonio por motivo de seguridad. Sin duda, estas condiciones son muy desgastantes, desde lo psicológico hasta las posibles represalias que tenga. Yo como abogada litigante y gerontóloga le puedo decir que veo cómo la persona tiene el miedo, a pesar de que los juicios ya hayan estado ganados en firme, con apelaciones y todo en firme, la persona no quiere externarlo y en su mayoría no lo hacen por el temor a esas represalias. Minuto 15 solicitó al Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes conocer un informe o caso documentado de violencia, manteniendo los datos de la víctima en el anonimato. Pero nos indicaron que no era posible brindarnos esa información según el marco normativo de la institución. Es importante considerar que la población adulta mayor no es vulnerable en sí, ni a causa de transformaciones físicas asociadas a su edad. Afirmarlo es rodearla de mitos y estereotipos y negar que más bien está siendo vulnerabilizada mediante la segregación, la marginalidad y la exclusión social. Esta vulnerabilización se agudizó durante la pandemia y se puso de manifiesto a través de la infantilización, el arrebato de autonomía, el aislamiento, el abandono y otras formas de violencia física y psicológica. La violencia estructural se da porque la sociedad tiene un rechazo, no en general, pero algunas personas, a los procesos de envejecimiento, y se da para las personas de 65 años y más. Por sí, como hablábamos, las personas adultas mayores no son vulnerables, sino cuando se ponen en esta situación o están rodeados de esto. Condición de violencia puede ser igual situacional, como hablábamos, ¿verdad? De una específica puesta en violencia desde los diferentes tipos: biológica, psicológica, física, patrimonial, por ejemplo, la negligencia, el abandono y otros tipos de violencia en relación con la población. Los más comunes, lo que más llega acá con CONAPAN, son el abandono, las físicas, la psicológica, la patrimonial, la sexual, institucional, indigentes y organizaciones de bienestar social. En ese rango que le dije ahorita, de mayor a menor. Y bueno, nosotros estamos sobre todo en el tema de abandono, que hemos visto un aumento significativo, y es donde hemos estado haciendo un llamado al círculo primario, ¿verdad?, a la red primaria de atención, que es la familia, a tener la empatía para ponerse en los zapatos de estas personas y no dejarlas abandonadas. Pero los casos continúan. Durante la pandemia, en general, nuestras estadísticas dicen que el incremento fue de alrededor de un 20% de denuncias en los diferentes ítems que estadísticamente tenemos acá en CONAPAN. Sobre todo las de abandono, que es la que está en primer lugar. En ese porcentaje que se aumentó este año con respecto al 2019, está en el grupo mayoritariamente de las mujeres. ¿Y por qué se da esto? Porque ha habido una terrible confusión entre el aislamiento y el distanciamiento social. Entonces muchas familias, por el temor también a que las personas adultas mayores se contagien por la COVID, lo que hacen es aislarlas en lugar de tener un distanciamiento donde por medios electrónicos u otros se comuniquen. El aislamiento sí es una forma de violencia psicológica. El abandono es cuando las personas dejan a la persona en desamparo, no solo económico, psicológico y total. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Estado? El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, a través, por ejemplo, del programa de abandonados, trata de que esas personas sean
reubicadas en hogares de larga estancia. El problema ahora con la COVID terrible es que las personas tienen que ir a un hogar temporal, ¿verdad?, para pasar el aislamiento, ahí sí, ¿verdad?, por la COVID, y luego cuando se ve que ya no hay un peligro para los demás residentes de otras organizaciones, pasan a otro hogar de larga estancia. Quizás las dos razones por las que creemos está dándose esto es una cuestión económica, alrededor de la parte, digamos, la economía familiar que se ha visto afectada, y la otra es violencia, que al estar ya en contacto todo el día, la gente que estaba en su trabajo normalmente, convivir y compartir con el adulto mayor, ha creado esa, digamos, situaciones de violencia porque conviven con el adulto mayor y su quehacer diario dentro de la casa. Ana Virginia, antes de entrar a CONAPAN, sufrió muchos maltratos físicos, psicológicos, de parte de sus hijos. Según los vecinos, esto viene desde mucho tiempo. Cuando hablamos de violencia, en muchas oportunidades las personas adultas mayores han sufrido, por ejemplo, violencia física, pero antes han sufrido violencia psicológica. Y también esa misma persona podría sufrir violencia patrimonial, donde por medio de engaños le quitan las propiedades, la pensión u otros. Muchas veces son obligados a ir a hogares, a pesar de que los hogares de larga estancia requieren para el ingreso su consentimiento. Muchas veces la persona dice, sí quiero estar aquí, pero atrás ya la familia, un tercero, ha trabajado el tema de que tiene que decir que sí y tiene que quedarse ahí. Y muchas veces las personas también van a hogares y los despojan de todos los bienes materiales con engaños, diciéndole que van a ir ahí a un hogar unos días, que necesitan reparar la casa, y cuando se dan cuenta firmaron una supuesta reparación y fue un traspaso. Entonces, muchas veces una persona está sufriendo varias violencias al mismo tiempo. Ana Virginia ahora está jubilada. Gracias a su trabajo como maestra, tiene pensión y propiedades. Y ahora nadie sabe dónde están. Ella firmó unos papeles sin saber que estaba firmando, y ahí perdió sus propiedades. Ella nunca puso ninguna denuncia por estos abusos, sino que fueron los vecinos los que lo hicieron. Es complicado el tema porque cuando, por ejemplo, tratan de llamar, de repente no pueden expresarse porque tienen al agresor a la par. Entonces hay que ser, creo que las redes muy intuitivas a veces, de que si ya llamó es porque algo puede estar pasando. El adulto mayor se identificó como un adulto mayor, entonces hay que ponerle atención a eso. Yo creo que es una cuestión más de intuición, porque no tendríamos la capacidad de ver si realmente tiene o no a la par. A veces inclusive dice, no, está a la par, no puedo hablar. Entonces, más bien hay que crear el argumento desde la línea central o desde la gente que la está atendiendo, para que él nada más diga un sí o no. Que es un argumento, yo creo que es válido para poder, digamos, atender esto. Las personas adultas mayores son sujetos de derecho y no hay derecho más importante que otro, por lo que el Estado debe garantizar que éstas disfruten de todos por igual. Además, debe asegurar su cumplimiento de forma individualizada, pues la población adulta mayor no es homogénea, sino que se compone de personas expuestas a diferentes niveles de vulnerabilización. Por ejemplo, quienes viven en condición de abandono, pobreza o calle y sin acceso a medios digitales y de comunicación son quienes reciben mayor discriminación múltiple. Del manejo que ha hecho la institucionalidad en el manejo de la crisis ante la COVID-19, se hubiese atendido en forma mucho más integral si la Asamblea Legislativa hubiese ya aprobado los múltiples proyectos que ha presentado el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para la atención de poblaciones vulnerables
Los hogares de larga estancia son los que más han sufrido y los centros diurnos también la falta de recursos económicos. Por la falta de venta de loterías, la Junta de Protección Social ha hecho esfuerzos incansables, pero han sido mínimos. Para este presupuesto 2021 se redujeron drásticamente esos presupuestos estatales. Recordemos que las organizaciones de bienestar social en este país son las creadas por la Ley 218, la Ley de Asociaciones o de las de fundaciones. Y aquí lo que hacen estas asociaciones, no hay un solo hogar público en este país para personas adultas mayores, todos son privados y se financian con Junta de Protección Social, CONAPAN a través de la Ley de Cigarrillos, FODESAT, de Cuido, a través de estas leyes, y también con recursos propios, pero no pueden generar los recursos propios porque estamos con el distanciamiento social, no se pueden realizar actividades, al menos en centros diurnos ni siquiera van entonces al centro diurno. Los centros diurnos tienen que con su equipo interdisciplinario llegar hasta donde se encuentran las personas adultas mayores. Entonces han hecho esfuerzos que gracias al voluntariado de este país, al equipo interdisciplinario que hay, se está atendiendo a la población adulta mayor. Pero bueno, es una de las mejores alternativas que tiene la red de Cuido, por ejemplo. Ana Virginia, estando en el hogar, recibía las visitas de uno de sus hijos. Pero el personal del centro notó que su hijo la agredía psicológicamente y solicitó medidas. El juzgado le otorgó medidas cautelares y le suspendió al hijo las visitas por 1 año. Tenemos una maraña de legalidad y excelente, porque todas es para la protección y el resguardo de todos los derechos, pero de repente nos encontramos con la burocracia en las instituciones que evita que esa articulación sea efectiva. CONAPAN está centralizado, esta es la única oficina en todo el país y estamos pensando entonces en todas esas regiones donde los adultos mayores son muchos, regiones como Guanacaste, regiones como el sur-sur, como la parte norte y el Caribe. Entonces estamos tratando en este momento de proyectarnos a todas esas regiones a través de oficinas de CONAPAN en puntos estratégicos. Eso yo creo que aliviará un poco la carga que tenemos hasta acá, porque estamos saturados casualmente acá, porque aquí llega todo, las denuncias de todo el país y todos los tópicos que tienen que ver con adulto mayor. Ana Virginia ganó la demanda en primera instancia. Luego los hijos apelaron a la sentencia y ahora está en espera de un nuevo fallo. Estimar la prevalencia del maltrato hacia esta población es difícil, pues en muchos casos no se denuncia. Entre las causas que impiden activar la protección jurídica se encuentra la negación de la violencia por parte de víctimas y victimarios y de la sociedad en general. La concepción negativa que se tiene de la vejez hace que se perciban como naturales muchos comportamientos y omisiones que deterioran la calidad de vida de esta población y representan una violación a sus derechos. Por otra parte, es común que las víctimas quieran proteger a sus victimarios, dado el vínculo familiar que guardan con estos. Una de las partes que se ha estado trabajando es justamente cerrar las brechas de la tecnología. Y creo que tenemos que reforzar eso porque ya la pandemia demostró que es una herramienta totalmente válida para que los adultos mayores tengan contacto directo y puedan decir qué les está pasando. Entonces, por ahí yo creo que tenemos una oportunidad de mejora. Hay gente que no tiene, digamos, esa posibilidad. La parte, por ejemplo, del uso del dispositivo telefónico sería, digamos, una herramienta necesaria y que ya la implementamos también a través de una línea especial que se llama la línea dorada, el proyecto, ¿verdad? Y que está a la disposición de todas y todos los adultos mayores del país y es a los 800 A mayor. Es una línea de una llamada gratuita y que está 24 horas.
Hay muchos casos de violencia que son callados. ¿Y cómo logramos que las personas de verdad alcen la voz diciendo estoy sufriendo de esto? Bueno, es con la educación, la capacitación, y también el artículo 57 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor nos dice que cualquier persona que conoce de un abuso debe denunciarlo, porque si no se vuelve cómplice de un delito. ¿Dónde lo denuncio? En el 911, en la línea de emergencia de persona adulta mayor, puedo poner en el CONAPAN, no, porque ellos no reciben denuncias porque por ley no lo pueden hacer, pero pueden ir directo a las fiscalías, a los juzgados contra la violencia doméstica, pueden ir a los consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica para ver si el tema que tiene es de violencia o no, a la fuerza pública, si es en transporte público, al CTP. Tengo un sinfín de opciones, y no hagamos lo del testigo silencioso, que yo digo, no, yo no voy a poner la denuncia porque otras personas lo van a hacer y esas otras personas nunca lo ponen, ¿verdad? Entonces se repiten círculos de violencia, ¿verdad? Muchas veces la violencia son comportamientos aprendidos, entonces hay que romper esas cadenas, decir un no a la violencia.